Presidente, Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 17 de agosto de 2020. Señores secretarios y secretarias de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 49 favorable. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se refiere al expediente número 21-65-7-2020-1, que contiene iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en el sentido se aprueben disposiciones transitorias para la suspensión del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado para el año 2020. Expresan los mocionantes que en sesión de Corte Plena de fecha 9 de lo corriente, de conformidad a lo establecido en el artículo 133 ordinario tercero de la Constitución, se acordó presentar a la Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa de la ley sobre disposiciones transitorias para la suspensión del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado para el año 2020, ya que explican que según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, de los años 2015 al 2019 en promedio se inscribieron 6.824 abogados para efectuar la prueba de suficiencia de notariado, y que es un hecho notorio que a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se tomaron medidas sanitarias para guardar el distanciamiento social y la prohibición de aglomeraciones de personas, lo que provocó una reducción sustancial en la actividad administrativa del órgano judicial, generando con ello la imposibilidad de efectuar todas las diligencias necesarias para diseñar y preparar un evento masivo como el examen de notariado en las actuales condiciones sanitarias. La Comisión, para contar con mayores elementos de juicio, acordó invitar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a fin de que pudieran ampliar las consideraciones que habían sido tenidos en cuenta para solicitar la suspensión del examen de notariado para el presente año. El lunes 17 de agosto fueron recibidos los magistrados Óscar Alberto López Jerez, Aldo Cader y Roberto Argueta, y quienes expusieron que el examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado normalmente se realiza en el mes de noviembre y se convoca 90 días antes, pero la preparación de toda la logística que implica se empieza a preparar desde el mes de marzo, y que debido a la situación de la pandemia por COVID-19 y la suspensión de labores administrativas han afectado su preparación, aunado a los gastos en que la Corte Suprema de Justicia ha tenido que incurrir para adoptar las medidas necesarias para proteger a sus empleados y evitar el contagio por dicha enfermedad. Pero además señalaron el promedio de abogados y abogadas que se someterán al examen notariado es casi de 7.000, más los empleados que realizan funciones de colaboración los días en que se desarrollan las pruebas. Implica someter a un riesgo de contagio a toda esa población, por lo que se valoró que es prudente aplazar la referida prueba. La Comisión, luego de discutir la propuesta y de escuchar las valoraciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, concluyeron que ante la situación extraordinaria que ha provocado la pandemia por COVID-19 y que ha incidido en las actividades administrativas de la Corte, pero sobre todo para salvaguardar la vida y la salud de todos los profesionales del derecho que se someterán a dicha prueba, se vuelve necesario de manera temporal y excepcional suspender la realización del referido examen. En virtud de lo anterior, esta comisión acuerda emitir dictamen favorable en el sentido se emitan disposiciones transitorias para la suspensión del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado para el año 2020. Se anexa proyecto de decreto, Dios, Unión, Libertad, y tiene la firma de la mayoría de integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Leído el dictamen, señor presidente. Por favor, diputada, leamos el decreto. Diputada Cristina Cornejo, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando primero que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha reconocido que la pandemia por COVID-19 es una emergencia sanitaria, social y mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos y de las personas. Segundo, que el artículo 145 de la Ley Orgánica Judicial establece que los abogados autorizados podrán ejercer la función pública notarial mediante autorización de la Corte Suprema de Justicia, previo examen de suficiencia rendido ante la comisión de su seno, el cual deberá realizarse una vez al año, previa convocatoria con 90 días de anticipación. Tercero, que según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de los años 2015 al 2019, en promedio se inscribieron 6.824 abogados para efectuar
la prueba de suficiencia de notariado. Y es un hecho notorio que a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se tomaron medidas sanitarias para garantizar el distanciamiento social y la prohibición de aglomeraciones de personas, lo que provocó una reducción sustancial en la actividad administrativa del órgano judicial, generando con ello la imposibilidad de efectuar todas las diligencias necesarias para diseñar y preparar un evento masivo como el examen del notariado en las actuales condiciones sanitarias. Cuarto, que aunque eventualmente la situación epidemiológica mejore, se ha identificado que con el tiempo que resta para que realice el presente año no se podrá cumplir con la obligación legal de realizar el examen de notariado bajo la modalidad de prueba presencial, tomando en cuenta toda la logística que implica, con base en la estadística de abogados que anualmente se someten a dicha prueba y las condiciones de distanciamiento social y demás medidas sanitarias requeridas producto de la referida enfermedad. Quinto, que asimismo por el volumen de examinando y la importancia de la prueba que tiene una finalidad autorizatoria para el ejercicio de una función pública, a esta fecha no se ha podido identificar una herramienta en que involucre el uso de las tecnologías de la información y comunicación que se dé garantía de seguridad, certeza y de control que el examen de suficiencia realizado por el abogado se hará aportando la respuesta de manera individual y sin ningún tipo de influencia externa. Sexto, que ante esta situación extraordinaria que ha provocado la pandemia por la COVID-19 y que ha incidido en las actividades administrativas de esta Corte, se vuelve necesario de manera temporal y excepcional suspender la realización del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado para este año 2020. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, decreta las siguientes disposiciones transitorias para la suspensión del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado para el año 2020. Artículo 1. Suspéndase para el año 2020 la obligación contenida en el artículo 145 de la Ley Orgánica Judicial relativa a la realización del examen de la suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul, Palacio Legislativo, San Salvador, a los 20 días del mes de agosto de 2020. Leído el dictamen y el proyecto de decreto, señor presidente. A discusión el dictamen 40.